En esta noche tenemos una tertulia con el investigador dominicano, científico, medioambientalista, profesor universitario, catedrático, presidente de la Sociedad Cultural Gnóstica de la República Dominicana, Eleuterio Martínez. Explica usted qué es la vida. La vida. Segunda pregunta del tema de esta tertulia. ¿Qué es el hombre? La República Dominicana le debe la vida y los ecosistemas. Le debe mucho a usted. ¿Qué es lo bueno del mal? Ni lo bueno ni lo malo existe. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Bienvenidos amigos televidentes a este espacio en que estamos transmitiendo una tertulia más desde la Casa Municipal de la Juventud del municipio de Constanza. Esto llega a ustedes gracias al Movimiento Nacional de Líderes, al Consejo Municipal de la Juventud que administra la Casa Municipal de la Juventud, a la Fundación Cultural Juvenil Infantil Dominicana Fungido, así como también a TV Montaña, Canal 10, al igual que Telealturas, Canal 17. En esta noche tenemos una tertulia con el investigador dominicano, científico, medioambientalista, profesor universitario, catedrático y también gnóstico, es presidente de la Sociedad Cultural Gnóstica de la República Dominicana, Eleuterio Martínez, para quien damos la bienvenida. Eleuterio, bienvenido a este espacio. Cómo no, muchas gracias. Aquí estamos y dispuesto a responder vuestras inquietudes. Excelente. Bueno, Eleuterio, sería interesante para los amigos televidentes que no conocen, por ejemplo, sobre su procedencia, que usted nos diga de dónde, una breve reseña de dónde usted viene, cuál es, la región del país a la que pertenece el pueblo, brevemente. Sí, en primer lugar, yo me levanté en el campo. Es decir, buena parte de mi vida discurrió en medio de montañas, de ríos, de ambiente propiamente del ámbito campesino. Pero después la escuela me obliga a pasar de curso uno que otro y después tengo que irme a la ciudad. Y tuve una educación primaria, secundaria muy aventajada. ¿Estudió en el mismo el pueblo del que viene? De las Matas de Farfán. Yo nací en ¿Estudió hasta la universidad? La Mata de Farfán yo estuve hasta el séptimo, octavo grado. Okay. Después el bachillerato, vine a San Cristóbal. Estuve en el Manuel María Valencia. Ese liceo yo estuve solamente el primer año, porque después participé de unos concursos que hacía la Universidad ISA, cuando eso era Instituto Superior de Agricultura. Entonces, de 84 estudiantes que habíamos optando por una sola beca, 84 estudiantes optando por una sola beca, pasamos 7 las pruebas originales. De los 7, entonces quedamos 3, y de esos 3 hubo una decantación y quedamos 2. De esos 2, entonces yo fui el que salí agraciado y fui a estudiar al Instituto Superior de Agricultura. Una muestra de las bendiciones que ha recibido y su capacidad. Claro. Y después hice lo que era el bachillerato agrícola, me graduó entonces como agrónomo en el Instituto Superior de Agricultura, y después yo fui del cuadro de honor todo el tiempo, y como terminé segundo en la clasificación, me salió automática la beca para la Ucamaima. Tanto el ISA como la Ucamaima fueron fundados por la Sociedad de Santiago, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, y entonces por eso era que prácticamente era automático. Si uno se graduaba con honores, terminaba el cuadro de honor, la beca era casi automática en la Ucamaima, y así fue. Eleuterio, entonces se podría decir que usted ha sido una de las personalidades más trascendentes de San José de la Mata. De las Matas de la Mata de Farfán, perdón. Bueno, me confundo siempre con los dos pueblos. Sí, lo que pasa es que en la Mata de Farfán se levantaron muchas lumbreras. Hay muchos seres humanos que hicieron historia, que han hecho historia.
comenzando con Orlando Martínez, que lleva mi mismo apellido, aunque yo soy de los Martínez Alcántara, Martínez Ramírez, pero los Martínez Jaule, que era Orlando, exactamente. No, yo soy de otra familia, aunque somos cortitos, somos tres. Aunque hay que aclarar que Orlando Martínez se podría decir que es una figura trascendental, no tanto por lo que logró en vida, como es su caso, sino por lo que significó su muerte en el gobierno de Balaguer. Indudablemente. Por tanto, usted tendría de todos modos el título de la figura más trascendental de la mata de Farfán. Pero los éxitos míos han sido más académicos que otra cosa, fundamentalmente. Porque en la universidad yo hice la ingeniería, no sé si se puede decir así públicamente, pero yo hice la ingeniería en 6 años. Es decir, la ingeniería en 6 semestres. Okay. La ingeniería que requiere 10 semestres, yo la termino en 6 semestres. Cuando termino, tengo inconveniente que la universidad no puede graduarme, no puede avalar graduarme porque era un periodo de tiempo muy corto. Y me preguntaban que cómo fue que lo hice, que cuál fue el mecanismo, porque yo estaba cumpliendo mis 108 créditos, igualito que todo el mundo. Lo que pasa es que yo era profesor de LISA. A mí antes de yo terminar la universidad, a mí me contratan como profesor. Y al contratarme como profesor, me permitían hacer mi propio... seleccionar mis materias y coger los horarios que a mí que yo tuviera que es una de las grandes dificultades de los estudiantes. Y precisamente por eso fue que me permitieron, y yo avancé enormemente, porque yo cogía hasta los veranos. En los veranos yo cogía hasta 18 créditos, cuando el máximo se podía coger era el 9. Pero me permitieron todo eso. Entonces, cuando termino la universidad, regresa la que nombraron como directora académica, que fue mi profesora durante el término medio, que era para ser agrónomo. Yo le llamaba poderosamente la atención porque yo no solamente estaba en el cuadro de honor, era que los ensayos que yo hacía eran perfectos, terminaban perfectos. Y yo le ayudé a ella a hacer su trabajo de maestría y después con el doctorado. Y entonces ella llega y me dice, bueno, pero tú has cumplido con todo el requisito académico, has cumplido con la máxima cantidad de crédito, has preparado tu tesis y tu tesis la pasa con A, entonces tú tienes toda la ley y tú tienes que graduarte. Entonces me hace los arreglos del lugar, entonces yo me gradué justamente a los 3 años, cuando eran 5 que tenía que tener. Entonces, ¿se gradúa con una promoción anterior a usted o solo? Me gradué con laude, no. Yo me gradué con todo el mundo. El inconveniente era que eran mis propios compañeros quienes me estaban haciendo oposición, porque hay algunos de ellos entraban al cuadro de honor, porque yo me gradué con honores también. Yo me gradué con laude. Y otros de los compañeros míos que eran cum laude decían, pero no es posible, yo tengo 4 años y él tiene 3. Él tiene 3, entonces no debía graduarse con nosotros y esa cosa. Y después, doña Isabel de Seara, que se lo agradezco infinito, que era directora académica, dice, no, ha cumplido todos los requisitos igualito que todos ustedes. Esta reseña es un momento importante para los amigos televidentes porque muchísimas personas han escuchado el nombre de Eleuterio Martínez, el medioambientalista, el protector de la naturaleza, pero muy pocos conocen sobre sus orígenes, esa reseña con la cual nos está nutriendo sobre su persona. Eleuterio, ¿cuándo usted escribe su primer libro? ¿Qué lo lleva a escribir ese libro? Mi primer libro se llamó Ecología, Ciencia de las Relaciones Hombre-Naturaleza. Fue mi primer libro y eso surge en 1986, cuando tengo un conflicto muy serio con la creación del Parque Nacional. Cuando eso Darwin tenía 5 años de edad. 5 años. Bueno, y yo tenía 3. Para esa época, exacto, para esa época se habían creado justamente, en 1986, yo estoy trabajando con el Programa de Desarrollo Forestal, el PAP, el famoso Plan de Acción Forestal Tropical. Sí, fue famoso. Exactamente. Entonces, trabajando en todo aquello, me dice la directora de lo que era la Comisión Nacional Técnica Forestal que me tocaba justamente trabajar
para la prohibición del uso del carbón y la leña en República Dominicana. Era un gran problema. Era un conflicto muy serio porque Santo Domingo estaba consumiendo 1.5 millones de sacos de carbón. Y es decir, que se estaban destruyendo, estamos consumiendo realmente los bosques del sur. Y ese proceso de desertificación que se vivía en Haití estaba llegando y entrando a República Dominicana. Y entonces hay una política oficial de que hay que prohibir el uso del carbón. Y para eso se hace una política agresiva, trayendo tanques de gas, dándole estufas económicas en los barrios, muchas veces regaladas, en todo aquello. Y se prohíbe justamente el uso del carbón y la leña y se circunscriben algunos espacios porque el golpe no puede ser tan fuerte porque en lo que se daba ese proceso de adaptación, pero eso apenas duró unos 5 o 6 meses, ya prácticamente al año ya todo el mundo estaba usando carbón, estaba usando las estufas, okay. ¿sí? Y ya se había parado todo aquello. Entonces, a partir de ahí, entonces yo comienzo a escribir, y escribí mi primer libro que se llamó Ecología, Ciencia para Relaciones Hombre-Naturaleza, después escribí uno sobre medio ambiente, después yo comienzo a hacer labores de consultoría, y salgo como consultor para una empresa italiana, que es la primera en hacer el plan maestro de la ciudad de Santo Domingo. Okay. Cuando se hace el plan maestro de la ciudad de Santo Domingo, se dice, bueno, lo de la ciudad está perfecto, se ha definido todo, cuáles son las líneas maestras que tienen que seguirse para tener una ciudad moderna. Y entonces dice, pero falta el componente verde. Hay que ver de qué manera se crea un mecanismo para ver cómo se escogen los espacios verdes. Entonces se me contrata a mí para hacer esa labor, como yo conocía bien la labor, el entorno de la capital dominicana, y entonces se crea el Cinturón Verde de la ciudad de Santo Domingo. Yo soy el creador del Cinturón Verde de Santo Domingo. Y entonces, ¿qué año? En 1993. Pero antes, claro, ya antes yo había escrito también el libro sobre los bosques dominicanos, que me llamó mucho tiempo también, pero ya en 1990-91 ya yo estaba trabajando precisamente. ¿Cuántos libros a la fecha tiene Eleuterio Martínez? Bueno, publicado, si no me equivoco, debe haber unos 26, pero 26 libros. Sí. Y pero sin publicar cualquier cantidad, porque todo lo he hecho ponerme a organizarlo. Ya. Yo tengo, para y a mí nos tocaría varias vidas hacer esos 26 libros. Pero muchos de mis libros, hay uno que se llama Biodiversidad, Suma Total de la Vida, que tiene 2 tomos. Y el tomo 1 es todo un trabajo. Que elige unos sobre biodiversidad. Bien interesante para los primeros trabajos de investigación que se hicieron sobre biodiversidad, yo estuve trabajando. Fíjate que la palabra biodiversidad se crea en 1986. Por primera vez se habla de biodiversidad en 1986. Y ya a mí me tocó en 1992 ir a representar a República Dominicana a la Cumbre de Río. ¿Dónde se crea esa palabra biodiversidad? Biodiversidad es del profesor William Osborne Wilson, que utilizó una sola palabra para englobar todas las formas de vida que hay sobre el planeta. Y no solamente la forma de vida propiamente dicho, sino que muchas de esas especies, muchas de las plantas, muchos de los animales que están en los mares, en las montañas, ya estaban en peligro, amenazadas, y había que buscar los mecanismos para su conservación. Y se vio que la vida no solamente la tienen los organismos, sino que más importante que los organismos es la casa donde viven, porque ningún animal, ninguna planta, ninguna forma de vida puede existir en un ambiente arruinado. Entonces de ahí sale la idea de que la casa es más importante que la especie. Es decir, el ecosistema que le permite, que garantiza la existencia de un organismo, cuidarlo y protegerlo, es la garantía de que las especies que están ahí sí se puedan sostener. Entonces la biodiversidad pone una primera categoría que se llama biodiversidad ecosistémica, y después la biodiversidad de especies, que es de la que hablamos normalmente, y después la biodiversidad genética. No es lo mismo, como estábamos hablando hace un ratito sobre el gavilán, tú tienes una población tan reducida de una especie
que prácticamente el intercambio genético que hay solamente sea con esa población y no hayan otras poblaciones donde puedan hacer intercambio, y entre mayores la diversidad de especies, mayor es la diversidad y la garantía de que la naturaleza pueda continuar. Una especie entra en peligro es cuando su población se reduce enormemente. En la medida que la población es más grande, por eso salió mi libro sobre biodiversidad. Después salen una serie de libros que se me ocurre entonces comenzar a trabajar, principalmente sobre los bosques nublados. El de los bosques nublados todavía no está publicado, no está en esa relación, pero el libro que está terminado. Sí, pero en el libro, por ejemplo, de la biodiversidad, cuando iba a hacer el trabajo mío de investigación, que incluso tenía la ayuda del área Gesto, que era impactos antropológicos en la biodiversidad del Parque Juan Bautista Pérez Ranciel, que empezamos a investigar, la mayor cantidad de información que encontramos eran suyas. No había más publicaciones, ni siquiera en ISA hay publicaciones que usted realizó en otros lugares, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el CEDAF en Santo Domingo, la misma Fundación Propagas. Todas las informaciones que tenían, más del 75% estaban avaladas por usted, y las que no, que eran del USAID, de otras instituciones norteamericanas, incluso mexicanas, salía usted también en los escritos, que usted tuvo un nivel de participación en ellas. Entonces me sorprendió bastante. No logramos concluir el trabajo debido a que, como se habla de la biodiversidad de un área, sobre todo un parque nacional, hay que estudiar hasta la más mínima especie del entorno, que es bastante complejo. Entonces de ahí bajamos un poco solamente el impacto antropológico por las migraciones humanas que estaba viviendo en ese momento en el Parque Nacional Valle Nuevo. Sí, si te cuento lo de Valle Nuevo. Valle Nuevo se crea en 1983. El decreto 1315 en 1983. Después, ese fueron mi primer trabajo de campo, saliendo yo prácticamente de la universidad. Yo salgo en 1980. En 1981 estuve trabajando en Villatrina, en Moca. ¿A qué edad salió de la universidad en el 80? Yo me gradué yo tenía 23, 24 años. No empiecen a calcular. Sí. Y entonces después vengo a trabajar a raíz del gran incendio de Valle Nuevo. Recuérdense que Valle Nuevo se incendió en 1983. Ustedes conocen la historia porque justamente aquí en Constanza fue el escenario. Entonces, mi primer trabajo de campo, yo fui contratado como contraparte nacional de una misión de FAO. FAO, que viene a hacer los estudios de los incendios, porque esos incendios eran tan devastadores. La zona de Valle Nuevo, para que ustedes tengan una idea, en solamente 3 días se quemaron 75,000 tareas de pinos. 75,000 tareas de pino en 3 días, en 76 horas. ¿Qué significa eso? De que era una época seca, estaba muy seca, entonces los vientos vinieron con tanta fuerza, y como comenzó en la cabecera de Río Malo, en la cabecera del Río Nizao, los fuegos cuando van subiendo, un fuego avanza más rápidamente cuando va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el pino verde arde más rápido por la copa que por el tronco. Y entonces cuando la copa se incendiaba y los vientos eran muy fuertes, había ramas encendidas que se desprendían, y esa rama encendida caía encima de otro bosque, y ahí propagaba el incendio. Y por eso fue que ese incendio fue tan devastador. Entonces, esa consultoría de FAO le mostré al doctor Nardín, que era vicerrector de la Universidad de Trento, lo que teníamos en Valle Nuevo. Y Nardín, que viene justamente en los Alpes europeos, dice: no, pero lo que tiene aquí es un tesoro. Dice: ¿cómo es posible que una isla en el Caribe tenga un ambiente totalmente templado? Porque decía que Valle Nuevo es un ambiente totalmente templado. Entonces yo le mostraba los conos volcánicos. Le dije: mira, esta es la zona que tuvo mayor actividad volcánica en los inicios de la formación de la cordillera central. Cuando yo le muestro los conos volcánicos, él queda maravillado y me dice: pero no solamente hubo vulcanismo en esta zona, sino que también hubo glaciaciones. Y entonces él que me muestra los rastros de las glaciaciones que hay en Valle Nuevo. Nieve seca. Ustedes recuerdan que en una conferencia estuve expresando que esas piedras que vemos grandes, que son como nieve seca porque son como fofa. Claro. Pero eso entonces es algo bastante sorprendente. Es decir, que ya estamos pasando varias etapas en una sola área y se ha mantenido, por ejemplo, hasta la actualidad. Es decir, que es algo muy poco común. Señores, aclarar ese que están conociendo, es el experto en medio ambiente, uno de los más destacados
destacado, para no decir el más destacado, y el mayor conocedor de lo que es el entorno natural, de lo que es la diversidad biológica del municipio de Constanza. Y no es constancero, pero conoce más de nuestro pueblo que todos nosotros juntos. Eleuterio, de todos esos libros y esos trabajos que usted ha mencionado, en el aspecto literario, ¿cuál ha sido el libro que más le ha marcado, con el que más se identifica? Sí, antes de explicarte el libro que yo escribí para mí, te explico respecto a lo de la naturaleza. La República Dominicana tiene 127, 128 áreas protegidas. De esas 128 yo he trabajado 102. Es decir, si yo conozco a Constanza es porque yo conozco mi país. Así como yo domino a Constanza, yo domino el territorio nacional. Porque de 1978 para acá he estado sobrevolando en avionetas y en avión y en helicóptero. Y caminando por tierra, desde luego. Y a partir de ahí es que yo he hecho todo mi trabajo. Mis mejores trabajos están por publicar. Yo tengo un libro sobre la ecología dominicana, sobre el ecosistema de República Dominicana. Hay un tomo enciclopédico, se llama Enciclopedia Ilustrada Dominicana. El tomo 5 lo preparé yo. Y ahí están todos los mapas de una clasificación ecosistémica del país que va a salir dentro de poco. Bueno, de mis trabajos yo he escrito mucho. De lo que más me han llamado la atención, el que yo más he trabajado, se llama Estados Internos. Estados Internos porque es que mi preocupación por la naturaleza, mi entrega al estudio, a la investigación, me hace conocer que uno, en la medida en que avanza y madura, uno tiene una madurez psicológica, y esa madurez psicológica es lo que uno va acumulando, y después le llama conciencia. Eso que es la conciencia, que es una parte que tiene todo ser humano, porque forma parte de lo que es su acervo espiritual, la parte intangible que uno no puede medir tan fácilmente en un ser humano. Entonces yo comencé a escribir estados internos de la forma como yo interpretaba la naturaleza, cómo yo me integraba a ella y cómo yo podía justamente mantener un diálogo, por decirlo de alguna forma, una forma dialéctica con las especies, con la montaña, con los diferentes escenarios que me encontraba. Y escribí mi libro que se llama Estados Internos. Y después de ese libro, perdón, ya voy donde ti. Es que yo me preocupo un poquito por estudiar un poquito y explicar eso, lo que es la... No, claro. No, o sea, digo, me llama la atención el título, Estados Internos, porque en base a lo que manifiesta sobre la naturaleza, veo un intento de explicar esa conexión y ese equilibrio que debe existir entre el hombre y la misma naturaleza en base a lo que usted expresa. Partiendo de eso, ¿cómo cae, cómo entra, cómo se inicia Eleuterio? Recuerde que cualquier cosa se puede cortar en la gnosis, si se puede plantear, porque ya estamos haciendo una reseña para caer en el tema de la noche, que es sumamente interesante, porque yo mismo que hace tiempo vengo tratando con usted, que hemos participado en muchas cosas, colaborando juntos, pero sin embargo, ahora lo estoy conociendo. Sí, mira, yo conocí la gnosis antes de entrar a la universidad. Es mi profesor de química que comienza explicándonos que la química, muchas veces la ciencia, uno la analiza de una forma muy superficial. Y mi profesor de química me decía, como yo sacaba muy buena nota, yo siempre tuve buena nota en la universidad, él me decía que la química tuvo una madre que se llamó la alquimia. Y que la alquimia o la alquimia... Bueno, también dicen que es la madre de la ciencia. Claro. Y entonces él nos dice, esa ciencia la desarrollaron los alquimistas, que así se llamaron, justamente en la Edad Media. Y que durante la Edad Media fue que tuvo su mayor auge, su mayor desarrollo. Y que normalmente los alquimistas formaron una casta muy especial, que se llamaron los templarios. Y que los templarios fue lo clásico de la sabiduría que se desarrolló y prosperó durante todo lo que es la Edad Media, y
tú sabes que la Edad Media, justamente 1400 y tantos, es que comienza el Renacimiento. El Renacimiento no es nada más que el hombre como despertar ante su propia realidad y darse cuenta que en el pasado existió la casta de la inteligencia humana que se desarrolló en Grecia, y que Grecia se desarrolla y tiene su mayor auge con los helenos, la cultura helenística, y la cultura helenística eran los gnósticos. De hecho, Platón, en su libro La República, comienza explicando lo que es la gnosis, y la gnosis viene justamente de todo lo que eran unas culturas muy antiguas que existieron en Egipto, y que justamente después de caminando el tiempo comienzan a descubrirse los antiguos escritos de Qumran y después los escritos del Mar Muerto, y en todos esos descubrimientos se descubre un libro que llamó la Pistisofía, y Pistisofía es el libro o la Biblia gnóstica, que es la enseñanza que mi Señor el Cristo entrega justamente a todos sus discípulos, y que Él explica claramente ahí que justamente entre esos discípulos uno de los más amados era Juan el Bautista, y que Juan el Bautista era esenio, y los esenios fue como el origen, como los cimientos de la gnosis moderna hablando del tiempo de Jesús, ¿no? Claro. De aquellos tiempos. Entonces, quien realmente desarrolla todo aquello es Juan el Bautista, justamente con Jesús. Y aunque Jesús le supera enormemente, pero es porque le entrega los primeros conocimientos, y eso es historia, eso hay que verlo. Bueno, quizás tiene que ver con lo que fue el bautismo, una especie de iniciación. Sí, de todo aquello. Sí, que todo eso está tergiversado totalmente. Y después los gnósticos fueron los que le dieron origen realmente al cristianismo. Y después, en el siglo II, la gnosis fue tan fuerte y tan grande en aquellos tiempos que después se desarrollaron las cruzadas, la famosa cruzada. Sí. La humanidad desconoce que las cruzadas fueron para exterminar los gnósticos, fue para acabar con los gnósticos. ¿Por qué? Le llamaban los gnósticos le llamaban herejía. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué se le llama herejía? Porque cuando se forma la Iglesia Católica, ¿saben que la Iglesia Católica realmente es producto de la conversión al cristianismo que hizo Constantino? Y es Constantino realmente, bajo la sombra del poder de Constantino, que se crea la Iglesia Católica, y prácticamente por decreto que se crea, y es aquel que todos los libros que existían hasta ese momento ordena que se rearreglaran y se creara una Biblia. Es Constantino quien ordena que se haga una Biblia con todos los libros clásicos de aquellos tiempos, y los libros eran gnósticos la mayor parte de ellos. Que etimológicamente tenemos como por una participación, porque claro, fueron los concilios, claro, el concilio de Nicea y claro, el concilio de Constanza. Claro, te das cuenta. Y el concilio de Nicea es cuando se define precisamente, y se da el cisma de la separación, porque la Iglesia Católica decía que Jesús nace de la Virgen y una serie de cosas, que eso requiere tiempo analizarlo, y los gnósticos dijeron que sí, que Jesús era un hombre igual que todos nosotros, y que si Jesús no había nacido de un hombre y una mujer igual que nosotros, entonces venía a ser teatro, porque si era un ser divino que vino aquí, puede lograr cualquier cosa. No, y además, ¿cuál es la gracia de que le sea el ejemplo a la humanidad? Si él no nace de un hombre y una mujer. Dice, no, es un hombre igual que todos nosotros, se nació y se levantó y llegó a superarse, hasta llegar a convertirse en un Dios también. Y entonces, por eso es que la palabra de Jesús era bastante clara cuando él decía a sus discípulos, ustedes llegan a ser tan grandes y a hacer cosas tan maravillosas y quizá más grandes que la que yo he hecho. Entonces, ustedes tienen toda la posibilidad de llegar al máximo desarrollo de sus potencialidades. Y entonces el ser humano es justamente el heredero de todo aquello, que la historia y tanta tergiversación que se ha dado a todo aquello, justamente no ha robado la esencia, la riqueza de todo aquello. Y eso es lo que me hace conocer la gnosis y conocerla a fondo y llegar justamente a todo
hasta lo que he llegado hasta el día de hoy. El que conoce la gnosis conoce la vida. Exacto, me llega La palabra gnosis significa conocimiento. Gnosis es noscere. Noscere es la raíz misma del conocimiento. Cono, que son las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cimiento, el cerebro. Es decir, fíjate que como la semilla del conocimiento. No, la base. La base. Fíjate que a un niño le ponen ¿has visto el sombrerito? Es el cono en movimiento. El cono en movimiento. Ese sombrerito que se le pone el día del cumpleaños. No se lo pone en la rodilla, no se lo pone en la cabeza, porque la cabeza es el asiento de la mente. El eje principal. Y la mente es el cimiento del conocimiento. Y entonces la gnosis enseña que la única riqueza real que tiene el ser humano es el conocimiento. Y el que tiene conocimiento todo lo puede. Por eso entonces es que se hace alusión que en aquel acontecimiento histórico que de forma simbólica se dice de la manzana, el hombre tuvo un salto evolutivo al conocer el bien y el mal, porque aparentemente antes no lo tenía. Entonces a raíz de ahí como que desarrolla ese poder del conocimiento. Pero te explico algo así muy rápidamente. Sí, quizá los amigos que nos estén siguiendo no lo entiendan tan fácil. Lo que pasa es que Moisés, en el Pentateuco, en el primero de sus libros, el Génesis, él tiene que explicar que todo origen viene del sexo. Ninguna planta, ningún animal, nada de lo que existe es hijo de teoría, es hijo de una realidad, es hijo del sexo. El sexo es, por decirlo así, la matriz a partir de la cual se forma toda la forma de vida, y que el sexo está justamente en medio de la tierra filosofal. La tierra filosofal de todo nuestro cuerpo. Entonces, en medio del huerto, la tierra filosofal, en el mismo centro está el árbol del conocimiento. Y ese árbol del conocimiento es el sexo. Fíjate que la manzana y todo aquello es para explicar alegóricamente una sabiduría milenaria, y que Moisés inteligentemente le ilustra. ¿Para qué? Porque eso se le preguntaba al Maestro Jesús. Pero ¿y por qué no se le explica todo eso claro a la humanidad? Y Jesús tuvo palabra muy fuerte en ese momento para responderle, porque él decía que no se le pueden arrojar margaritas a los cerdos, queriendo decir que las perlas de la sabiduría hay que manejarla en gente que tenga el entendimiento necesario y sea capaz de guardar las cosas divinas. Y por eso es que todo lo que envuelve a Adán y Eva es la leyenda sobre el árbol del conocimiento, porque la base de la vida, la base del conocimiento es el sexo. Está eso relacionado con lo que decía David, de que no derrames el agua de tu cisterna como en cualquier lugar. Claro, ¿no? Y el mismo libro de Levíticos, que el quinto libro, el libro de la ley de Moisés, explica claramente que el hombre tiene un poder, una fuerza, lleva el oro de la vida, el hombre lo lleva en sus testículos, y que la mujer, la fuerza, está en sus ovarios, y que son esas dos polaridades que hacen posible la vida. El génesis de la vida parte de dos galaxias que tiene la mujer, que son sus dos ovarios, y después de las gónadas masculinas del varón, que son justamente las que producen el esperma, que es un átomo de luz, es un fotón, y ese fotón es el que fecunda la hembra, y ahí se da el milagro de la creación. Que de hecho es una repetición del origen de la vida, porque los científicos sostienen que la vida en la Tierra aparece después de la caída de un asteroide, un meteorito. Entonces viene siendo el asteroide ese óvulo, ese espermatozoide que fecunda el óvulo de la Tierra. De alguna forma, así es. Se puede decir que todo va en base siempre a lo mismo. Siempre todo se vuelve a lo mismo. Siempre como que todo lo mismo. Ejemplo, en una de las conferencias, por ejemplo, que usted dictó hace ya más de 3 años acá, que se hizo en la Asociación para el Desarrollo de Constanza, que usted hablaba acerca de la madre naturaleza, de cómo ella misma se ha autocreado, y que de una otra manera, cada vez que uno agarra y corta un árbol, es como que usted le está quitando un vello a su propio cuerpo. Indudablemente. ¿Entiende? Entonces pasa lo mismo. Entonces entraba, por ejemplo, el tema de si Jesús, el Dios creador, era madre naturaleza. Claro. Era un tema muy complejo. Claro. O en verdad era nuestro padre, pero todo va acorde a quien fecunda. ¿Entiendes? A quien fecunda y quien mantiene
lo que es el desarrollo de ese cuerpo, el desarrollo de ese ser, que puede ser, por ejemplo, nuestros propios hijos. Nosotros nos encargamos, por ejemplo, de dar como esa luz, pero la madre naturaleza o nuestra madre que se encarga de resguardarlo. Entonces nosotros somos al final siempre lo que terminamos dañando algunas cosas. Indudablemente. Entonces decir que todo es como tan hermoso y tan... todo tiene vida, pero esa vida somos nosotros que decidimos, por ejemplo, qué acción darle, cómo mantenerla, cómo cuidarla. Por eso yo siento que usted se ha enfocado siempre mucho en lo que es los temas de cuidado medioambiental. Y la República Dominicana le debe la vida y los ecosistemas que tiene ahora en la actualidad, en que usted tomó la iniciativa de eliminar, por ejemplo, participar en esos estudios de lo que era el uso del carbón. Le debe mucho a ustedes. Pero en ese sentido que Dani plantea y en base a lo mismo que usted estaba explicando, entonces podríamos decir que sus grandes aportes a lo que es el medio ambiente en la República Dominicana, en realidad, en cuanto a su persona, en cuanto a sus estados internos, tienen una relación muy estrecha con lo que la Gnosis ha implantado en usted. No, indudablemente, porque es que yo conozco la Gnosis antes de entrar a la universidad. Es decir, la Gnosis yo la consolido es estudiando en la universidad, y como yo estudié en la Universidad Católica Madre y Maestra, ahí yo tuve la oportunidad de conocer mucho justamente de todo aquello y conocer la historia y adentrarme y escudriñar, porque para uno poder hablar con propiedad tiene que investigar, definitivamente. La investigación es la vía más expedita para tú llegar al conocimiento, y después que el conocimiento es tuyo, tú tienes el poder. Dentro de ese proceso de investigación, tema de esta tertulia, ¿qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo bueno del Padre? ¿Qué es la vida? Un libro muy interesante que tiene usted, tuve la oportunidad de leerlo, me encantó, porque a pesar de que habla en términos muy científicos, muy concretos, es en un lenguaje llano y simple que cualquier ciudadano puede entender, y explica, así mismo se llama, ¿qué es la vida? Indudablemente. Y para los amigos que nos están siguiendo, lo primero es que nosotros tenemos una noción muy pobre de lo que es la vida, porque la vida orgánica, esta que tenemos, es una vida que no se ve. Ustedes ven gestos, ven movimientos, ven expresiones que tiene esta materia, pero esas expresiones y esta parte física de la vida apenas es un 15%. El verdadero eleuterio es un 85% que nadie puede ver, que ustedes no ven. Es la energía que anima esta materia. Entonces, la vida, yo en mi primer libro, como tú bien señalas, yo hago un recuento de todos los investigadores, lo que han profundizado sobre la vida y lo que más han logrado escudriñar, irse a las raíces mismas y explicar desde su formación. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Lynn Margulis. Lynn Margulis es una investigadora que tiene 30 años enseñando biología en la Universidad de Harvard. Es decir, toda su vida ha sido explicar justamente biología, la ciencia de la vida. Y ella le preguntaron un día que qué es la vida, cómo ella podía definir la vida. Y ella dice estas palabras: la vida es algo que tratamos de explicar con palabras, pero la vida es algo más que palabras. La vida es materia, a lo mejor es materia, a lo mejor es polvo de las estrellas que vino y encontró una animación aquí en la tierra, por poner un ejemplo. Entonces ella dice, la única disyuntiva que yo tengo es de si la vida es la materia animada por un caldo de energía, o si la energía es aquello que ha arropado por la materia y toma un cuerpo físico y se expresa en la naturaleza. Estamos hablando de la persona que más profundamente ha estudiado aquello de lo que es la vida. Después hay explicaciones de que en la naturaleza solamente se ven cosas pequeñas y cosas temporales, circunstanciales, que nacen y mueren en el tiempo. Y todo lo que nace y muere en el tiempo no es eterno, ni es real, porque lo único real y cierto es lo que nunca termina, como es la vida. Entonces la vida nadie la ha visto jamás. Aunque tú ves nacer un niño y luego ves a morir un viejo, tú no sabes qué fue lo que entró, qué
fue lo que salió? ¿Y qué fue lo que salió? Y si eso que salió se fue a alguna parte, ¿y hacia dónde fue? Entonces, nosotros tenemos una visión tan pobre de lo que es la vida, de que precisamente creemos que con la muerte, que es el colapso de la materia o la separación de la energía de la materia, entonces creemos que terminó todo. Entonces la pobreza que tenemos de nuestra vida, la visión que tenemos es tan pobre, que no nos permite valorar en su justa dimensión lo que es la vida. Y nada más te pongo un solo ejemplo, el caso de Mozart. Mozart, cuando tenía 5 años, en Alemania, su papá, Wolfgang Amadeus, era el maestro de la música en Alemania. Entonces, es un niño que tiene 5 años, un día temprano, justamente estaba enterada, en vez de ir a abrigarse, porque allá hace un frío, entonces él prácticamente desnudo se sienta en el quicio de la puerta y lo ve con un papel y un lápiz rayando, haciendo raya, y el papá le dice, mire, mocoso, vaya a vestirse y a abrigarse. Y le dice, papi, hablando en forma como un niño, dice, estoy muy ocupado, papi, haciendo mi próxima composición para violín. Y el papá le quita el papel, se lo arranca, le dice, mire, mocoso, ¿qué es lo que te estoy explicando? Y entonces cuando él lo coge y lo abre, él cree que como él oye siempre a su papá haciendo música, haciendo partituras, el niño está haciendo algo. Entonces cuando él observa aquello, ve que está escrito perfectamente, un pentagrama muy bien definido, y las notas colocadas en cada uno de... Y entonces le dice, mijo, ¿dónde tú aprendiste eso? Y le dice a su papá con todo el mundo, dice, papi, yo soy músico viejísimo. Yo lo que estoy recordando todo lo que yo he hecho. Entonces, eso lo escuché justamente cuando escuchaba la flauta mágica, que lo vi en uno de los teatros más hermosos del mundo, que es el de Río de Janeiro. Yo ubicado en una 8ª planta, yo veía todo aquello, entonces explicaba justamente la flauta mágica. ¿Y qué es lo que explica la flauta mágica? Es un drama gnóstico, Isis y Osiris, ¿sí? Explicándote los misterios de Isis y Osiris, que es justamente del hombre y la mujer, y el hombre y la mujer y cómo se desarrolla todo, porque, para que ustedes sepan, Mozart, ese jovencito que murió a los 37 años, era músico, ya a esa edad, y su música era la expresión viva de lo que es la música. Así es. Sí, por eso la ponen a los niños. Así es. Explica usted qué es la vida. La vida. Pero me voy a los detalles que uno tiene que dominar. Fíjate, uno como persona. Como persona. Ok, entonces, amigos televidentes, escuchando las palabras de Eleuterio Martínez acerca de lo que es la vida, segunda pregunta del tema de esta tertulia, ¿qué es el hombre? Que entramos en lo que son las definiciones que usted acaba de mencionar, ya partiendo de la relación vida-hombre. Claro. Mira, de todas las expresiones vivientes que tiene la naturaleza, la única que tiene una forma vertical, como si fuera un árbol, es el ser humano. Todas las demás formas de vida son animales, porque nosotros pertenecemos al reino animalia. La única especie en el reino animalia es el Homo sapiens, que tiene una forma erguida, vertical. Esa condición nos permite tener una glándula pineal todo el tiempo hacia lo alto. Como buscando recibiendo el verdadero alimento, que no es lo que consumimos todos los días, porque los alimentos que consumimos todos los días, buena parte la aprovecha el cuerpo físico cuando le es útil y lo demás lo envía a retrete, es decir, lo va a eliminar. El verdadero alimento del hombre viene del espacio, y ese alimento que viene del espacio lo recibe por una copa que se llama la glándula pineal. Esa glándula pineal, que es la misma energía solar, pero la energía solar es una de los millones de formas de vida cósmica, de las expresiones energéticas que tienen que alimentar y sostener la vida en el planeta. Paréntesis, es lo que a los niños le llaman la mollera. Sí, la mollerita, exacto. Fíjate que la madre, fíjate que el instinto es natural. La madre dice, no me le toque la mollerita porque se me le puede cerrar. Nunca se cierra, realmente nunca se cierra, pero
es la parte más sensible cuando el niño acaba de nacer. Si usted pone a observar, tú ves con los latidos del corazón Y los tú lo puedes ver siente. por ahí. ¿Por qué? Porque el corazón es el verdadero asiento de la vida en el hombre. En el ventrículo, ¿sabes que son dos aurículas y dos ventrículos? El ventrículo izquierdo es donde reside el átomo gobernador, es decir, que gobierna toda la vida orgánica que tiene el ser humano. Y precisamente por eso es cuando el corazón se para, hasta ahí llegamos. El cerebro tarda un momento. El cerebro es, claro, pero el cerebro es el auxiliar de primer orden que tiene el corazón, porque el corazón es administrar la vida. Y el cerebro es el que interpreta todas las informaciones energéticas, cósmicas que le llegan al ser humano. Y justamente es el receptor de lo que le envía a la mente. Fíjense que el cerebro es como una especie de estación de radio, donde están llegando todas las informaciones, él la condensa y después sale como voz, como figura, como imagen, como lo que tú quieras. Pero el cerebro es justamente aquello que recoge todas las informaciones que le llegan de la mente. Fíjate cuántas veces hemos hablado de la mente, y para nosotros hablar de la mente es hablar de cualquier, como algo muy familiar. Nadie ha visto la mente, nadie sabe lo que es la mente. Nadie, Pero saben lo que es el cerebro. sí sabe lo que es el cerebro, que es el receptor de todo aquello. Pero te explico todo aquello para explicar que el hombre es la especie superior porque tiene una forma erguida y tiene justamente una glándula pineal que es el asiento de la inteligencia. La inteligencia humana tiene su base justamente en la pineal. Y precisamente por eso que entre todas las expresiones de vida, la más completa, la que se aproxima a la perfección, es el ser humano. Leonardo da Vinci, un gnóstico de aquí para allá y de allá para acá, que en el año 1452, que era un jovencito, y comienza a desarrollarse y a hacer las genialidades más grandes, y desarrolla una serie de potencialidades que él dice que trae, que le permitieron desarrollar la pintura. De la pintura pasa a la arquitectura, de la arquitectura pasa a la ingeniería, de la ingeniería pasa a la filosofía, a la música, La medicina. Mira, fue un genio que desarrolló. ¿Y de qué manera? Todavía están construyendo puentes, fueron diseñados por el Señor. Los sistemas de manejo de las aguas hervidas en cualquier ciudad, ese señor dejó los modelos que todos se imaginan. Y en 1480, 90, dibuja las armas de guerra, las primeras armas de guerra que usó la humanidad en el año 1700, y 300 años después que él muere, él la dibujó, la dejó dibujada, porque él veía hacia dónde iba la humanidad. Es decir, fue un ser humano que desarrolló tantas potencialidades que le permitieron entender de que el ser humano tiene un potencial extraordinario, porque nosotros somos exactamente naturaleza. Y la naturaleza, todo lo que es eterno, se repite, se repite, se repite para tomar un cuerpo físico y avanzar. Y la vida, para el hombre, es una escuela. Es una escuela donde venimos a aprender. Y en esa escuela, lo importante es usted jugar limpio. Jugar limpio indica que todo el tiempo usted debe comportarse como el deber ser. Eleuterio, ya está cayendo porque automáticamente esto va fluyendo como de una forma tan natural que automáticamente de un tema se pasa al otro. Antes de entrar en esa gran pregunta, en lo que es lo bueno del mal, si es que tiene algo de bueno, que el experto no lo diga. Darling, por favor, el libro Sí, que tiene en la mano. acá tengo. La inteligencia. Aquí tenemos el tomo 2, que es La vida, de Eleuterio Martínez, y Darling allá tiene La inteligencia, que son los libros que están disponibles de la amplia colección de Eleuterio Martínez para todos los amigos televidentes que se están motivando a investigar más y a conocer más de todo el conocimiento de Eleuterio. Estos libros están a un precio cómodo de 200 pesos. Todo aquel que se interese me puede contactar y vía ya con las canalizaciones con Eleuterio le conseguimos el libro de ya sea La inteligencia, que es la vida, o cualquier otro de lo que pueda conocer en la web
de Eleuterio Martínez, sin desperdicio. Y tiene una frase muy importante, Alan, acá y disculpa. El triunfo del hombre frente a la realidad no tiene fórmulas mágicas, se alcanza solo con la inteligencia. Así es. Y la realidad, tengo que decir algo, que yo sé que el tiempo también hay que aprovechar. Y es que yo duré 4 años estudiando en la universidad, normal. Y siempre he estudiado, siempre me gusta mantenerme en ese ambiente. Y hace más de 17 años, yo no estudio, yo observo, comprendo el entorno, lo interpreto y al fin le doy una respuesta. Y al final de la jornada, por ejemplo, una conferencia que usted dio en la UAS, la cual tuve en la última fila, porque usted siempre habla muchas cosas bastante importantes que quizás muchas personas no comprenden, me di cuenta que nosotros como seres humanos tenemos todo el conocimiento del mundo en nosotros. Ahora nosotros tenemos que saber cómo interpretarlo. No hay respuesta que no se pueda contestar, pero sí hay preguntas que no se puedan contestar, pero sí hay respuestas que uno no sabe interpretar. Señores, esos son de los aprendizajes de Darwin Tiburcio en las conferencias del señor Eleuterio Martínez. Miren lo profundo que ese hombre se va. Sí. Yo me quedo hasta toda la mañana con él. Nos quedan 11 minutos de esta importante tertulia para no exceder el tiempo que tenemos en televisión. Hablando del aprendizaje del hombre, que es donde usted quedó, entendemos que existe el calma de que si usted hace esto, puede eso traer como consecuencia aquello. Entonces, ¿qué es lo bueno del mal en ese sentido? Del aprendizaje de la vida y lo que usted plantea, si tiene algo de bueno. Es que no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno. Y nada tan bueno que no tenga algo de malo. La lógica nos dice que lo que es bueno y que lo que es malo son meros conceptos, porque ni lo bueno ni lo malo existe. Solo existe lo justo, lo que es, lo que debe ser. Lo que es bueno para mí no es realmente bueno para ti, ni tiene que ser bueno para el otro. A lo mejor para el otro, lo que es malo para él es lo mejor para mí. Entonces, bueno y malo son meramente concepciones que ha creado la mente para poderse apoyar. Es como tú hablar del cielo y del infierno, como tú hablar de tantas cosas que son meramente conceptuales, pero que no tienen una existencia física, una existencia real. Eso de que el ser humano tiene que aprende de las vivencias, viendo cosas buenas, cosas malas, es decir, todo lo que le pasa en su vida. Él le pone etiqueta de bueno a las cosas que le son favorables, le crean alegría, un buen estado, y le llama malo aquello que le resulta un poquito adverso. Pero ¿qué sucede? Que de lo que uno más aprende es lo que es adverso. De lo malo. Parece mentira de que cuando tú haces conciencia de que tú no debes insultar al otro, porque esas palabras que hirieron para allá a veces se devuelven y te hieren a ti. Y es como un boomerang. Es decir, las cosas que tú tratas de hacerle mal al otro, entonces es a ti a quien te hiere. Y en la vida todo es así. Y cuando uno se da cuenta que eso le causa un dolor, el dolor es el mejor maestro. Porque el dolor te cala y te signa y te dice, no debes volver a caer en ese error. No es de humano errar, es de animales errar. Una vez el hombre se equivocó, tiene que aprender la lección. Y una lección aprendida para tú no volver a caer en ese error. Entonces, cuando hablamos de que el hombre, que es la expresión máxima de la inteligencia, porque antes de venir aquí, antes de este cuerpo físico, que ni tú, ni yo, ni ninguno lo pedimos, es un don de la misma naturaleza, una expresión de la misma naturaleza. Lo primero que Dios, o nuestro ser, o el que nos trajo aquí, el que abrió la puerta y nos colocó en la existencia, lo primero que nos puso en la mochila para hacer recorrido completo, se llamó inteligencia. No hay un ser humano que no sea inteligente. Tú no puedes decir que el otro es bruto porque no te entiende ni te comprende a ti, porque es probable que tengan frecuencias distintas, y como no hay una misma frecuencia, no haya forma como comunicarse. Pero cada quien tiene su propia inteligencia que le es propia. Desde que el niño nace,
Él busca en los pechos de su madre algo y lo lleva a su boca y comienza a succionar. Eso es la inteligencia en acción. Porque la inteligencia tiene un combustible que se llama la lógica. Y la lógica la tenemos todos. Incluyendo a personas que para nosotros decimos que son locos o que están desquiciados, que no tienen esa capacidad de coordinar tan fácilmente las palabras o su accionar en la vida. Pero todos somos inteligentes. Toda forma de vida le fue colocada en su mochila, antes de llegar aquí, la inteligencia, que es el único capital que se nos dio. A nosotros no se nos puso un pan, no se nos puso nada, solamente nos dieron inteligencia. Y con la inteligencia que tú tienes que buscar todo lo que tú necesitas para hacer el recorrido completo, la longevidad completa. Eleuterio, es decir entonces que en base a eso que plantea, todas las situaciones que estamos viviendo en la sociedad actualmente, en base al desenvolvimiento perfecto de la vida, es por una razón buena, o sea, todos los acontecimientos malos, corrupción, delincuencia, la descomposición familiar, es por una razón buena en base al conjunto de la sociedad. Tú tienes que darte cuenta que el ser humano está colocado en la mejor de las circunstancias todo el tiempo. En la mejor de las circunstancias. Y lo que estamos viviendo ahora es para que nosotros demostremos que tenemos capacidad para sobrevivir. Bueno, la teoría de la supervivencia del más apto. ¿Cuál es el más apto? ¿Cuál es el más apto? En el que en medio de todas las adversidades la convierte justamente en potencialidades. Justamente. Y siempre lo que está ocurriendo es lo mejor que no te debía ocurrir. Eso es lo que usted plantea en el libro ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Indudablemente. Menciona algunos acontecimientos que fueron aparentemente malos, pero sin embargo dieron el paso para el salto evolutivo de la vida. Indudablemente. Y el hombre se crece, porque es que uno no sabe la inteligencia que tiene, el conocimiento que uno tiene, tú no lo sabes hasta que tú tienes que usarlo. Es la circunstancia de la vida la que te obliga precisamente a utilizar ese material que tú llevas tuyo, que tú no lo tomas prestado, la inteligencia tú no lo tomas prestada, la capacidad que tú tienes para desenvolverte, para darle salida correcta a una que otra circunstancia, es un capital tuyo. Y por eso que el conocimiento es lo más valioso que tiene el ser humano. Siempre que el hombre tenga el conocimiento, que busque el conocimiento, tendrá el mejor rayo de luz para obtener y ver el horizonte hacia donde debe dirigir sus pasos. Señores, definitivamente un gran aplauso para Eleuterio Martínez. Debemos recordar que este espacio es realizado en la Casa Municipal de la Juventud con la coordinación del Movimiento Nacional de Líderes, el Consejo Municipal de la Juventud, la Fundación Cultural Juvenil Infantil Dominicana Ungido, y gracias a la colaboración de TV Montaña, Canal 10 y Telealtura, Canal 17. Debemos dar las gracias a Eleuterio por acatar nuestro llamado, nuestra solicitud para esta tertulia. Muchísimas gracias, Eleuterio. Y las palabras de despedida, el mensaje para nosotros como hombres y seres humanos, mujeres que nos desenvolvemos en esta vida. Decirle muy sinceramente, como amigo, como compañero, de una senda que no tiene fin. La vida es una senda que se inicia y nunca termina. Se inicia con cada nacimiento, con cada criatura, con cada persona, con cada plantita, con cada animal. Y eso es lo más valioso. No hay nada en el tapete de la existencia que tenga mayor valor que la vida. Y toda vida debe ser respetada. Respetar la vida indica respetarse a sí mismo. Y la única religión, que es la que tenemos que seguir todo el tiempo, es jugar limpio. Jugar limpio indica que lo que yo quiero para mí, yo debo quererlo para el otro. Y jamás hacerle daño a los demás. Que los demás hagan lo que le parezca, porque cada quien tiene el libre albedrío de hacer lo que le parezca. Uno se cura cuando dice que nada de lo que haga el otro me moleste. Cada quien está en libertad de hacer lo que le parece, pero yo debo hacer lo que debe ser, el deber ser, y es lo que me da la inteligencia. Me dice, todo el tiempo yo debo jugar limpio, no hacerle daño a nadie, y si puedo hacerle algo a alguien, debe ser lo mejor de lo mejor. Señores, gracias. Cuando hay que hacer lo que hay que hacer, la única opción es hacerlo. Entonces, si uno, por conciencia,
entiende que tiene la responsabilidad, el no hacerlo conlleva una carga mucho más grande que hacer lo que hay que hacer y luego cargar con la crítica de los que no hacen nada. Grandes historias dominicanas.